Sobre esta piedra construiré mi iglesia. Para decir antes, diciendo antes, hey, ¿quién soy yo para ustedes? Y entonces uno responde, la iglesia es el lugar donde se responde el misterio profundo de quién es Jesús. Y solamente yo podré saber a plenitud y a totalidad, y solamente sabré desde lo profundo quién es Jesús, si lo conozco, si lo reflexiono, si lo vivo desde la iglesia, en la iglesia y desde la comunidad de creyentes. Amén. La iglesia entonces, en primer lugar, hermanos, es el lugar donde resolvemos el misterio de quién es Él. Esa es la iglesia. La iglesia no está puesta aquí para decir normas sobre la forma de comportarnos. La iglesia no la ha instituido Jesús para decirnos esto o aquello, normas de tipo moral y respuestas de memoria aprendidas una y otra vez, sino que la iglesia es el lugar donde responderemos todos a esta pregunta fundamental. ¿Quién soy yo para responder con Pedro? Tú eres el Mesías. Tú estás en una iglesia para reconocer que Jesús es el Mesías, fundamentalmente, mi hermano. No para otra cosa. No para otra cosa. La iglesia es el lugar donde se confiesa el mesianismo de Jesús. Ay, qué cosa tan bella, mis hermanos. Cuando yo meditaba esto, cuando lo escribía para compartírselo a ustedes, decía, es verdad. La iglesia es el lugar donde reconocemos quién es Jesús. Y ustedes y yo, unos a otros, solamente estamos aquí en la iglesia para mostrarnos, para resolver, para abrirnos a una gran pregunta y responderla. ¿Quién soy yo? Él es el Mesías. Pedro no nos enseña otra palabra, sino la palabra de que Él es el Mesías, es el Salvador. Y ustedes y yo, hermanos, estamos en la iglesia para una sola cosa. La iglesia existe para una sola cosa. La iglesia existe para decirle al mundo que Jesús es el Mesías, el Salvador del mundo. Y no existe para otra cosa. No existe para otra cosa. Ahora bien, mi hermano, si usted está en esta comunidad que se llama la iglesia, está puesto aquí porque el Señor a usted le ha dicho, aquí puedes conocerme. Todos los días el Señor le dice a la iglesia, ¿y quién soy yo para ustedes? Entonces, en primer lugar, hermanos, tenemos muy claro que esta respuesta, las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella, proviene de un conocimiento que tiene la iglesia de Jesús como Mesías. Y en la Biblia, el verbo conocer no es un verbo intelectual. En la Biblia, el verbo conocer habla de una relación de intimidad. En la Biblia, el verbo conocer aplica a la relación inclusive de intimidad hasta sexual. Y por eso María decía, yo no conozco varón. Porque conocer es una relación íntima. Hermano, la iglesia es el lugar donde se conoce a Jesús, donde competimos unos a otros por el conocimiento de Jesús. La iglesia es el lugar donde debemos competir por amarlo a Él, por conocerlo a Él, por saber de Él, por vibrar por Él, por dejarnos transformar por Él. Esa es la iglesia. No son una serie de normas, de libros, de cosas raras, extrañas. La iglesia es el lugar donde nos enamoramos loca y perdidamente de Jesucristo y donde estamos loca y perdidamente enamorados de Él, en un amor profundo y en un amor de lo profundo del corazón. Hermano, es el lugar donde se responde a la pregunta profunda: ¿quién soy yo? Tú eres el Mesías. Pero luego se hace una institución. Una institución. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra construiré
mi iglesia. ¿Saben una cosa, hermanos? ¿Sabe qué se está diciendo aquí en lo más profundo? Que Dios construye sobre piedra su comunidad. Que el Señor construye sobre piedra su comunidad. ¿Saben qué quiere decir eso? Que el Señor está construyendo su comunidad sobre humanos, sobre un hombre concreto que se llama Pedro. Y a este le da el poder de atar, de desatar y le da las llaves. Esa es la consecuencia. Atar, desatar y le da las llaves. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Cuando se define que las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella, ¿qué quiere decir? ¿Se está definiendo lo que es la iglesia? No. ¿Se está hablando de la misión de la iglesia? No. Se está hablando de una promesa. La promesa que Dios le hizo a Abraham, de la cual nos hablaron esta mañana, se concretiza en esta frase de Jesús. Todas las promesas que Dios hizo desde el Antiguo Testamento se concretizan en esta promesa. Cuando Jesús dice, las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella, ¿qué está diciendo? Una promesa. Todo lo que hemos prometido desde el Antiguo Testamento, la multitud de descendientes de Abraham, todo esto se concretiza en una comunidad de creyentes que sigue a Jesús, que se enamora de Jesús, que conoce a Jesús. Por eso, mi hermano, cuando uno busca en la Biblia, ¿qué significa infierno? Hay varios sinónimos. Hay varios sinónimos en las Biblias. Infierno, Hades, fuerzas, poder. La fuerza del enemigo. La fuerza del enemigo. El Hades, el infierno. ¿Qué es el infierno? Lo opuesto a Dios. El lugar donde habita el mal. Que tiene fuerza y que tiene poder. Y que tiene mucho poder y que tiene mucha fuerza. ¿Qué es el Hades? Es el lugar donde habitan los muertos. Hay Biblias que traducen las puertas del infierno y traducen Hades. Es decir, el lugar donde pensaban los judíos, iban los muertos a esperar el día final, la resurrección final. Otras Biblias dicen las fuerzas, el poder del enemigo. Cuando Jesús dice, las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella, ¿qué está diciendo? El poder del enemigo, la fuerza del mal, el poder del mal, la fuerza destructiva del enemigo. ¿Y saben qué está queriendo decir Jesús? Que hay una fuerza que se opone a la institución del reino. ¿Pero qué? El poder de Dios es más grande que esa fuerza. Y que nosotros no debemos vivir con miedo de que esa fuerza tenga poder y autoridad, porque nosotros vivimos unidos al que tiene poder y autoridad sobre toda fuerza maligna. No debemos vivir con miedo. Las puertas del infierno, el mal. A mí me parece, hermanos, que el mal ha ganado una batalla aún al interior de la iglesia. Cuando nos ha creado sensación de zozobra en la iglesia. Hoy hay como una sensación de zozobra, de miedo, de temor. La gente no sabe a dónde ir. La gente en mi país, en Colombia, decía también el padre Teófilo que en Panamá hay como un descrédito de la iglesia. Hay una persecución soterrada contra la iglesia. Hay un anticlericalismo fuerte y muy marcado. Pareciera que se está generando una gran desconfianza contra la iglesia. Cuando se hacían antes encuestas en mi país sobre las instituciones que gozaban de mayor credibilidad, la iglesia aparecía siempre entre los 3 o 4 primeros lugares. Hoy no está entre los 11, 12, 13 primeros lugares. Hay como un descrédito respecto a la iglesia.